Muy buenos días, el tema de hoy es el huerto. Vamos al libro de Mateo capítulo 26 versos 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró y fue por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El huerto. Encontramos acá que el Señor Jesús, ese fue el primer paso para llegar a la cruz del Calvario, en el huerto de Getsemaní. Pero encontramos que en este huerto el Señor Jesús se conmovió de sobremanera. Cómo se sobrecogió su alma al derramar su corazón delante del Señor. Cómo Él entró en angustia, en zozobra, delante del Señor por lo que tenía que vivir, por lo que tenía que pasar. Cómo el Señor nos enseña que aún Él vivió momentos difíciles, momentos en los cuales su alma se quebrantó, su alma se conmovió ante lo que tenía que vivir. Y hay momentos en los cuales a usted y a mí nos toca vivir situaciones difíciles, pero démonos de cuenta que el Señor Jesús vivió esas situaciones. Por eso la palabra de Dios dice que Él ya venció. Pero cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, podemos ir a la palabra, al huerto. Encontramos en el huerto las aflicciones que el Señor vivió. Pero aún así, a veces llamamos a personas que nos ayuden a orar, que nos ayuden a orar por una situación difícil, un momento angustioso, un momento lleno de dolor, que buscamos otras personas que nos colaboren, nos ayuden, o al líder o al pastor o de otra congregación o otros discípulos o amigos, vecinos que de pronto son de la palabra o la oración, y le pedimos ayuda, pero encontramos que ni aun los mismos discípulos pudieron velar por lo que el Señor estaba sufriendo o estaba viviendo. ¿Qué es lo que yo encontraba en esta palabra del huerto? Que hay momentos en los cuales usted y yo debemos dar la batalla, debemos dar la buena pelea, y es cuando debemos de realmente doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, doblegar nuestra vida, nuestro corazón delante de Él, derramar nuestra vida en la presencia del Señor y entregarle toda lucha, toda dificultad, todo problema, todo conflicto. A veces dependemos más de otras personas que de la oración. A veces dependemos más de una oración prestada que una oración que salga del corazón. A veces dependemos más de la oración o de la dirección, orientación de otra persona que ir directamente al corazón del Padre. Entrar en este tiempo de clamor y de intercesión delante del Señor y poderle pedir ese cambio. Encontramos que en este huerto, a veces nos encontramos en ese huerto de aflicción, ese huerto de dolor, ese huerto de zozobra, ese huerto de incertidumbre, ese huerto de zozobra, ese huerto de angustia en el cual no encontramos salida. Y hay veces nos quejamos, lloramos, pero delante de otras personas, y nos quejamos delante de nuestros familiares, como encontrando una respuesta, como queriendo que ellos nos den una respuesta a lo que estamos viviendo, pero no vamos realmente al que nos puede liberar y nos puede rescatar. Pero aún el Señor Jesús tenía que vivir esa situación, porque encontramos que a la luz de la palabra, al final en la cruz, el Padre lo abandonó. Lo abandonó porque estaba lleno de pecado, porque Él no estaba en el pecado, pero aún así el Señor envió su Espíritu para fortalecerlo y poder salir victorioso a través de la cruz del Calvario. No sé qué situación usted esté pasando, esté viviendo, en el cual usted busca una respuesta del Señor. Pues le tengo la respuesta. La respuesta tiene que vivir esa situación, pero en la presencia del Señor, humillando su vida delante de Él, clamando con un corazón dispuesto y entregado totalmente al Señor. Porque encontramos en la palabra que el Señor le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, esta carne es débil, porque esta carne no quiere ayunar, esta carne no quiere orar,
orar, esta carne no quiere leer la palabra, esta carne no quiere entrar en meditación, estudio de la palabra, esta carne no quiere levantarse espiritualmente. La carne nos doblega con la ansiedad, con la depresión, con el hambre, con la angustia, con la incertidumbre. Como que esta carne nos quiere doblegar, pero aún el Señor doblegó su carne y su espíritu lo levantó al Señor para poder pasar este proceso. Y el Señor quiere que usted y yo pasemos todo proceso, porque la palabra de Dios también nos enseña que no hay una carga mayor que podamos llevar, que sea permitida por el Señor. Y si hay cargas que vienen a su vida y mi vida, es porque el Señor mismo nos va a ayudar a sobrellevarla, pero en usted y en mí está en depender de Él para que esa carga sea quitada. Pero dice que el Espíritu de la verdad está dispuesto. Es porque a veces como que el Señor nos llama y nos impulsa a orar, a clamar, a gemir, a interceder, a meditar y estudiar la palabra, pero la carne no quiere, pero es que estoy cansado, pero es que no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado. Sacamos miles de excusas para no hacer que el Espíritu se levante. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Aún así él no renegó contra el Padre, no le dijo: Señor, pero mire lo que estoy viviendo, ¿por qué tengo yo que vivir esta situación? Hágase tu voluntad. Aún así él le pedía al Señor porque su confianza estaba en Él, no en sus discípulos, no en su ministerio, no en sus líderes. Estaba puesta su confianza en el Señor, pero Él vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Como vino el enemigo, los adormeció para no orar, ni clamar, ni interceder. Y era precisamente como que el Señor, esperando que Él le clamara, era al Padre y no esperara en sus discípulos. Y a veces como que ponemos nuestra confianza en otras personas y no en el Señor, a ver cómo nos ayudan a salir de esta situación. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. O sea, él le clamó al Señor esperando una respuesta de Dios. Pero cuando vio que no encontró una respuesta del Señor, él descansó, porque el Señor tenía la respuesta para todo y su confianza era en Él, no en las circunstancias que está viviendo, ya que el Señor lo hizo para que usted y yo tengamos esa confianza. Lo que expresó, él sentía sabiendo que el buen Padre Celestial nos conoce en lo más íntimo. Él sabe qué es lo que usted y yo anhelamos y deseamos, pero Él quiere también que nos dobleguemos aún muchas veces a nuestro orgullo para entrar y buscarlo, porque el Señor no fue deshonesto, Él no fue hipócrita, Él lo expresó todo lo que sentía, pero se supo sobreponer y dejar que la obediencia ganara. Hay veces nos cuesta dejar que la obediencia del Señor gane. Hay veces queremos que el Señor haga lo que usted y yo anhelamos. Es como quererle doblegar la voluntad al Padre para que haga lo que usted y yo estamos pidiendo o anhelando. Pero no contamos con que el Señor quiere que usted y yo dependamos de Él y lo busquemos a Él de todo corazón. Por eso hoy la palabra del huerto nos da a entender y a conocer que el huerto son situaciones difíciles que se nos presentan, y si pasamos ese huerto podemos pasar toda circunstancia adversa o difícil que el mundo nos quiera vender. Fue un lugar donde el desánimo y la falta de apoyo de sus discípulos se mostró en su más alta expresión. Yo no sé si usted pronto le ha pedido a alguien que ore y como que no ha encontrado respuesta en esa persona. Yo no sé si usted ha buscado a otras personas que lo ayuden espiritualmente, que lo levanten, que se metan en oración, en clamor e intercesión, pero cuando es que el Señor lo está buscando a usted y a mí para que lo hagamos personalmente y no dependamos de otras personas. Porque aquí el Señor nos habla que aún sus discípulos quedaron durmiendo, ya que el Señor los exhortó. Pero eso nos manda a exhortarnos unos a otros. Jesús les tuvo paciencia. 3 veces les dio la oportunidad de que lo acompañaran en oración y se dio cuenta de que Él solo se encontraba en este lugar. Pero continuó adelante sabiendo que Dios, el Padre, estaba con Él y Él lo estaba escuchando. Él no se desanimó por la actitud de los otros. Él sabía a quién le servía. Él sabía de quién venía. Pero él siempre lo esperó en el Señor, ya que Judas había estado con él durante su ministerio. Había logrado la confianza del grupo al tener la custodia del dinero. Judas demostró amistad, pero esa falsa amistad delante del Señor, pero era para que Jesús diera la oportunidad para poderlo vender, para poder encontrar la ocasión para vender al Señor Jesús. Yo no sé si alguien lo ha traicionado o lo ha engañado a usted, pero es precisamente porque ponemos la confianza en otras personas. Hoy lo quiero invitar, que usted vaya al huerto, pero que también gane la batalla en el huerto, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarle y a sacarlo en victoria. Y le pido al Señor que usted y yo pasemos este huerto en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.